Qué bendición poderlos tener en el primer servicio del año. Espero que hayan tenido un buen 31. Espero que hayan podido descansar de la desvelada que se dieron, ¿verdad? Yo sé que algunos sí se acuestan un poco más noche. Los que no, y los cohetes no los asustan ni los incomoda, qué bueno. Pero creo que una de las decisiones más inteligentes que podemos hacer al iniciar un año es iniciarlo con el Señor. Amén. Bueno, 2, 3 aménes. Hay una decisión inteligente, sin duda alguna, es empezar tomados de la mano del Señor. Creo que necesitamos tener a Dios de nuestro lado. Realmente siempre lo hemos dicho, nosotros sin Dios no somos nada. No es que Dios nos necesite a nosotros, sino que nosotros necesitamos a Dios. Y cuando nuestra prioridad es Dios, creo yo de que se nota la diferencia en el año. Así que la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que estemos con expectativa, que el Señor renueve en nosotros este año y que pueda superar incluso más allá de lo que hemos anhelado en nuestros corazones. Y como ya oramos, vamos a entrar en materia lo que corresponde en esta noche. Puede ver en pantalla Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Lo vamos a volver a leer porque quiero que podamos entender. De hecho, el tema de esta noche se llama principio y fin. Lo volvemos a leer. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Creo yo de que una de las presentaciones que vemos más impactantes y poco comunes en la Biblia es cuando Dios se presenta a sí mismo a su pueblo. Vemos en el caso de un Moisés cuando él le pregunta, y si me preguntan quién me envía, ¿qué es lo que le responde Dios? Yo soy el que soy. Pareciera como cuando uno toca la puerta de su casa porque se le olvidó la llave. ¿Quién es? Yo. Sí. Rara, o sea, no sé si usted contesta con su nombre, pero yo cuando he olvidado la llave, ¿quién soy? Yo. Y ya por el tono o por el chiflido, silbido, uno ya identifica. Pero Dios, entre el antiguo y el nuevo, tiene tantos nombres y formas imponentes de presentarse. Él es el único que hemos registrado en la Biblia y muchas veces, por cierto, que él mismo dice: yo soy el alfa y la omega. Cuando escuchamos esto, rápido lo podemos traducir y lo entendemos que es el principio y el fin. De hecho, estas palabras alfa y omega vienen del abecedario griego, que son 24 letras. La palabra alfa es la primera letra del abecedario griego y la palabra omega es la última palabra del abecedario griego. Entonces, esto no es de la A a la Z Alex Zurdo, sino que es de la A a la Z, el principio y el fin. Y esto es importante porque ahorita estamos cerrando un ciclo, un fin de año, y estamos dando inicio a un nuevo ciclo. Siempre que hay
una temporada, hay cierres de temporadas, hay aperturas de temporadas. Y si bien es cierto, no es indispensable de que, bueno, solo el 1 de enero o a partir de enero, entonces yo empiezo un nuevo régimen en mi vida de hacer ciertas cosas para cambiar. No hay como que esa necesidad, aunque si a usted y a mí nos funciona como para tomar ese impulso, para iniciar diferente, para buscar al Señor, para retomar buenas costumbres y dejar malas costumbres, enhorabuena. Pero la palabra del Señor dice que Dios es el mismo y que no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y Apocalipsis dice, el que es, o sea, tiempo presente, el que era y el que ha de venir. Y todavía termina diciendo el Todopoderoso. Entonces, Dios es soberano y sobre toda la historia podemos ver de que de Él proviene todo. Él es el origen, Él es el sustentador. En Él se consuman todas las cosas. A Dios como tal, usted y yo no lo podemos considerar como una parte del todo, sino que en Él existe todo lo creado y que Él es el Dios de principio, que no tiene principio y que no tiene fin. Nosotros podemos decir, yo nací en 1900 y usted sabe su fecha. Pero en Dios no podemos decir nació en el año 0, ¿verdad? O va a estar hasta el año infinito 530. Porque Dios siempre ha existido. Esto es parte de la soberanía de Dios. Y algo que llevo un par de temas tratando un poco de explicar y poder que usted y yo podamos entender acerca de la persona de Dios. Y como les dije en temas anteriores, es uno de los compromisos más difíciles, además del hecho de predicar, es tratar de hablar acerca del Creador. Sí. O sea, yo no sé usted, pero probablemente usted se ha encontrado, ha conocido a alguien que en algún momento habló algo acerca de usted e hizo una referencia no tan acertada y no tan agradable. Y que cuando usted le dice, no, es que a mí me dijeron de que vos eras así. Y uno se queda como que, ¿y en qué momento? ¿Sí? Entonces, así como usted ha sentido ese a veces mal sabor cuando alguien no dice algo bueno suyo, obviamente es un poco complicado decir yo quiero hablarles de Dios porque Dios es tan grande y tan poderoso. Entonces por eso quiero que entiendan de que es algo no es fácil, no es sencillo, pero vamos a tratar de abonar un poquito a nuestro conocimiento, no solo para que quede en nuestro entendimiento, sino para que esto esclarezca en nosotros a quién le servimos, a quién buscamos, a quién adoramos, por qué hacemos lo que hacemos. Porque únicamente conociendo a Dios vamos a poder entender el porqué de muchas cosas y el propósito que Dios ha establecido en nuestras vidas. ¿Puedo escuchar un amén a eso? La creación misma es tan grande y es bien curioso que en la actualidad, en el tiempo de hoy, 2026, se conoce más del mundo exterior que del propio planeta Tierra. De hecho, los científicos actuales saben más acerca de las estrellas, de las constelaciones, de los planetas y de los universos que hay fuera de nuestra Vía Láctea que del propio mar. De hecho, según estadísticas, solo hay explorado del mar el 5%. Perdón, hay un 5% conocido de lo que hay de especies en el mar,
Un 20% aproximadamente es lo que se ha explorado y un 80% es desconocido. Imagínense eso, del mar. No sé cuántos les gusta los peces. Les gusta una mojarra frita, unos camarones al ajillo. No sé cuántos disfrutan eso, gloria a Dios por los pececitos. Yo sí. Pero solo se conoce un 5% de las especies del mar y un 80% que ni por cerca. O sea, todavía si el Titanic está profundo, que entra a ese parámetro del 20% conocido, el otro 80% que hay más abajo, la ciencia lo desconoce hasta ahora en día. De hecho, no sé si ustedes se dieron cuenta, hace unos años atrás que hubo un sumergible que decía ser el más imponente, que iba a entrar más profundo, no aguantó la presión y se acabó la excursión de no sé cuántos millones. Entonces, este es el Dios que usted y yo conocemos o a quien buscamos y adoramos. Lucas 18:27, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y una de las cosas y una de las verdades que tanto leímos en Apocalipsis como acabamos de leer, tenemos este Dios que es poderoso. Este contexto nosotros lo vemos cuando preguntaban de que cómo era posible que el hombre fuera salvo. Entonces aquí Jesús responde que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y algo que debemos comprender es que si Dios es el inicio de todo, necesitamos entonces que tomarlo en cuenta para el inicio de nuestras decisiones, para el inicio de nuestros ministerios, para el inicio de este año en los planes y proyectos que tengamos. Sin duda alguna, lo que va a marcar la diferencia en su vida para este nuevo año es la capacidad de tomar en cuenta a Dios primero. Y eso es de lo que yo quiero que podamos hablar, porque si Dios es el principio y es el fin, hay algo que podemos aprender en esta noche. Ahora, si sabemos de que Dios todo lo puede, ¿qué pensaría si yo le digo en esta noche de que hay cosas que Dios no puede hacer? ¿Será que hay algo que no puede hacer Dios? Sí, no, me quedo con la duda hasta que me lo expliquen. Ahorita vamos a ver. Números 23:19. Miren en pantalla lo que dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué es algo que Dios no puede hacer? Y esto entiéndase que es como un juego de palabras. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Según este versículo, mentir. ¿Sí? Dios no puede mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En otras palabras, que si usted ha recibido una promesa de parte del Señor, Dios no ha mentido en esa promesa, porque es algo que Dios por su naturaleza no puede hacer. Dios no puede mentir. Si Dios ha dicho algo en su palabra, Él lo va a cumplir. Dios no miente. Sí, Dios no tiene ese problema hormonal que nosotros tenemos de cambiar de opinión. O que dijo algo y después dice, no, ¿sabes qué? Mejor no. ¿Qué otra cosa vemos? Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, vuelve a afirmar, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y dentro de qué contexto está hablando acá?
del siguiente. Aquí es cuando hace mención de la promesa que Dios hizo, no solamente a Abraham y a su descendencia, sino también para nosotros. ¿Y qué dice esta promesa? Que Él nos bendecirá con abundancia y nos va a multiplicar grandemente. Esa es una promesa del Señor. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces, otra cosa que Dios no puede hacer es pecar. Dios no puede pecar. ¿Qué otra cosa Dios no puede hacer? Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque ¿qué dice? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí? No vaya a pensar en este 2026, es que Dios me está poniendo esta tentación, ¿verdad? Y como decía, no sé, los que crecimos viendo Coco y su pandilla, que decía buscar una tentación para vencerla. Algunos de mi época lo saben. Dios no tienta a nadie. Y nosotros tampoco podemos tentar al Señor, ¿verdad? De decir, bueno, tu palabra dice que comeremos cosas mortíferas y no me harán daño, y nos queremos tomar una leche que tiene una semana de vencimiento y no nos va a pasar nada. No vamos a abusar tentando a Dios creyendo que por eso no nos va a caer mal. Obviamente que nos va a caer mal. Sí. Obviamente que si usted se quiere tirar de una segunda planta, de una casa o de un edificio y que, Señor, yo creo que tú me puedes sostener si yo me tiro, Señor lo que va a hacer es recogerlo, pero en su presencia. No va a hacer otra cosa. Usted no puede tentar a Dios. Y tampoco Dios nos tienta a nosotros. Es algo que Dios no hace. ¿Qué otra cosa Dios no hace? Segunda de Timoteo 2:13. Y quiero que eso pueda hacer eco en su corazón en esa noche. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos hemos sido infieles al Señor? Y la razón por la que la bendición de Dios no ha cesado, no cesó el 2025, la razón por la que siempre tuvo que comer, la razón por la que pudo pagar su casa, los recibos, porque pudo matricular a sus hijos, a pesar de muchas de las burradas que nosotros hemos hecho, es porque Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Quiero que entienda el valor de ese favor que tenemos de parte de Dios. Si Dios tuviera que condicionar hasta la más mínima bendición a nuestras vidas, no tuviéramos ni la mitad de lo que tenemos ahora. O sea, si usted dice, pero yo tengo poco, tuviera menos que poco. ¿Sí? Esto es algo que nosotros debe de generarnos conciencia. ¿Por qué es que Dios, a pesar de Él no nos deja, Él no nos suelta? Él ha tenido mucha paciencia con usted y conmigo. Porque somos suyos, porque le pertenecemos. Por eso es que la palabra del Señor dice que aún si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará buenas dádivas? ¿Sí? Es el reflejo del amor de Dios y esa misericordia que recibimos sin merecerla.
Y es algo que nosotros debemos atesorar este año. No abusemos de la fidelidad del Señor. No abusemos de las oportunidades del Señor, porque no sabemos hasta cuándo va a llegar esa misericordia. Y algo importante, lo vemos en Mateo 6:33, curiosamente conecta con lo que he estado hablando semanas anteriores. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué le quiero decir con esto para este 2026? Hermanos, Dios quiere ser el primero. Buscar primeramente. No dice buscar por segundo, por tercero, si te queda tiempo. Dice buscar primeramente el reino de Dios. Dios no nos está pidiendo ser segundos. Porque entonces si Él se considerara como segundo, estaríamos diciendo de que hay algo más importante y más grande que Dios. Y usted sabe que no hay. Por eso es que a Dios le interesa ser primero. Y es lo que Dios espera de nosotros. Por eso incluso nosotros no practicamos el ámbito del judaísmo, que el sábado es para el Señor. De hecho, si nosotros vemos en el calendario, el primer día de la semana es domingo. Y por eso es que domingo nosotros venimos también a la casa del Señor como primicia de la semana para rendirnos a Él. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Usted quiere las añadiduras de Dios, búsquelo primero a Él. Venga con la intención correcta. Venga con la motivación adecuada de que sea Dios la prioridad número 1 en su vida para este nuevo año. Apocalipsis capítulo 22 versículos 12 y 13 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces Dios encierra todo de nosotros. Dios sabía nuestra condición de niñez. Dios sabía el principio y fin de nuestra niñez. Dios sabía el principio y fin de nuestra juventud. Dios sabe nuestro principio y fin de la adultez. Dios sabe el principio y fin de un trabajo. Pero ahora la pregunta es, ¿usted y yo estamos considerando al Señor de principio a fin en nuestras temporadas? ¿Será que lo primero que usted hizo ayer después de descansar porque tenía sueño era encomendarse al Señor? ¿Y será que lo último que hizo el 31 fue darle gloria a Dios por lo que le permitió? Y no es un mero acto de religiosidad, sino que nosotros verdaderamente podamos entender que los planes que estamos teniendo, estamos considerando a Dios. No un tipo, Señor, te aviso de que voy a hacer esto, ten misericordia, ayúdame para que me vaya bien. No se trata de eso. Dios no improvisa nada y Dios espera que nosotros tengamos un corazón rendido a Él en todo momento. Porque este versículo dice que Dios va a recompensar a cada uno según sea su obra, según lo que se haya propuesto hacer en este año. Apocalipsis 21:6 dice: y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Necesitamos dejar de estar tomando solamente por
por vasos con agua espiritualmente. Solo una vez a la semana o solo cuando tengo tiempo. Señor quiere de que nos metamos en esa fuente de agua viva, que nuestro mayor sustento sea el Señor. Por eso el año está llamado así, el año de la presencia de Dios, porque es necesario que a partir de ya nos mentalicemos que lo más importante en nuestra vida tiene que ser su presencia en nosotros. Colosenses capítulo 1 dice, versículo 15 y 16, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí a veces hay ciertas personas que tienen una errónea interpretación de este texto cuando dice, retomo el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces aquí muchos malinterpretan de que entonces Jesús fue creado y que por eso no es Dios. Tenga cuidado en hacer esas deducciones sin estudiar un poquito para empezar con otras versiones o las palabras en el original. Pero hoy lo vamos a leer en la palabra de Dios para todo, para que usted lo pueda comprender mejor. Dice, nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Dice, Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. ¿Sí? Aquí entonces entendemos de que nuestro Señor Jesucristo ya existía desde antes de la creación. Pero sigamos leyendo. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Y este principio, estimados hermanos, es muy importante. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Que tu deseo este año, en verdad, sea agradarlo a Él, porque tú le perteneces. ¿Sí? Aunque tengas el apellido de casado, de casada, aunque tengas el apellido de tus padres, pero tú le perteneces a Dios. Porque no eres esa casualidad de la naturaleza, eres una creación pensada profundamente de parte de Dios antes incluso de la creación misma. Versículo 18, mira lo que dice en la Reina Valera de esta misma cita. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, nuevamente vemos acá el Señor haciendo este énfasis de que Él es el principio. Y no solamente es el principio porque ya existía desde la eternidad, sino también que es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la resurrección, muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos esta promesa que cuando Cristo venga, nos iremos juntamente con Él. Y esa es la promesa de vida para nosotros. Eso es lo que usted y yo debemos anhelar y por la razón de la que estamos acá. Pero todavía, mire, todavía me termina de apretujar el corazón este mismo versículo en la palabra de Dios para todos. Mire, Cristo es la cabeza de la iglesia,
que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es el más importante. Diga conmigo, Él es el más importante. Otra vez, Él es el más importante. Otra vez, Él es el más importante. Mire que tiene a la par y dígale, Él es el más importante. Si su convicción este año es que Él es el más importante, usted va a buscar agradarlo aunque le cueste. Ese debe ser el anhelo en nuestros corazones en este año. Que Él sea lo más importante para nosotros. Y dice el más importante en todo sentido. ¿Sí? Más importante que todo. Usted entenderá eso. Más importante que todo. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, en otro versículo dice, antes de la fundación del mundo, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que yo quiero animarte en este año y en esta prédica que nunca pienses de que estás solo, de que estás sola. Dios nos ha hecho parte de esta familia en Cristo. Y ahora tú tienes más hermanos, tienes más hermanas en la fe que Dios ha puesto para poderte echar la mano, para poderte ayudar. ¿Sí? La palabra del Señor dice que quiere ser amigo, ha de mostrarse amigo. Si usted quiere recibir el apoyo de sus hermanos, empiece usted a ser un buen hermano en Cristo también. ¿Sí? No en estar viendo las fallas o las cosas negativas, no, apoyar. A echar la mano, a darle la palmadita en el hombro, a motivar, a que si usted no ha visto, hoy sí le puede decir a alguien, mira, no te veo en iglesia el año pasado, ya le puede decir eso. Pero el hecho es de que usted pueda presentar ese interés y no solamente venga aquí a la oración que vamos a tener mañana, en nuestro segundo día de ayuno, oración para que el Señor traiga las almas, pero nosotros no queremos hacer nada. Nosotros debemos de hacer nuestra parte. Por eso es que Dios manda a su Hijo y lo hace el primogénito entre muchos hermanos. Hebreos 1, 5 al 6, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y el 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dios no mandó a uno de sus mejores ángeles a morir. Dios mandó a su Hijo. Y por eso es que Él está a la diestra del Padre y la posición más alta está en Él. Y es a quien nosotros servimos. Es por quien vivimos. Hermanos, no solamente se trata de conocer la palabra, sino de entenderla y de ponerla por obra. No estamos adorando a alguien imaginario, no estamos adorando a alguien que está muerto, no buscamos en oración a alguien que no nos escucha. Estamos buscando y oramos y clamamos a través
de Jesús, que también Dios lo puso como nuestro hermano mayor, como el primogénito, para que tengamos ese acceso al Padre. Primera de Corintios 15, 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y por eso que incluso este domingo vamos a celebrar nuestro día de primicias, porque Dios espera lo primero que se lo podamos entregar a Él. Bajan los amenes, pero así es. Así lo dice la palabra del Señor. Él espera lo primero. Por eso cuando Dios dice yo soy el alfa y el omega, Él está afirmando que Él es el origen, Él es el desenlace y todo lo que existe entre ambas cosas. Si Dios es el alfa, entonces tu inicio, ojo con esto, tu inicio no define tu límite. Tu pasado no es más fuerte que el propósito de Dios. Tú puedes decir, yo nací de una familia humilde, yo nací con pocos recursos, yo nací con poca ayuda, pero eso no define lo que tú vas a llegar a ser, porque lo que tú vas a llegar a ser fue Dios quien lo determinó desde antes que tú nacieras. No se trata del inicio, se trata de donde Dios te quiere llevar. No se trata de que tu principio sea pequeño, se trata del postrer estado que Dios quiere que en tu vida sea mayor. 5 o 6 amenes. Tu principio no es porque naciste de tu madre o de tu padre, sino de que naciste del propósito de Dios. Ese es tu principio. Entonces, Dios como alfa es tu inicio y Dios como omega te está diciendo que el fin que tiene para tu vida es glorioso. Dios como consumador, Dios no solo inicia la historia, sino que la lleva a su cumplimiento perfecto. Si Él es omega, entonces nos enseña de que el mal no es el que tiene la última palabra y que nuestra historia no termina en caos. La historia de la humanidad no termina en caos, sino que termina en redención. Eso es lo que promete el Señor. Y entienda esto, nada queda inconcluso en sus manos. Dios no hace cosas a medias. Y lo que empezó en ti, Dios lo va a terminar. La buena obra que empezó en ti la va a perfeccionar. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que también Dios es el Señor del medio. Dios está en medio de nuestros procesos. Dios sabe el principio, Dios sabe el final, pero también Él nos toma de la mano para guiarnos. Dios, hermanos, voy a ir terminando. Dios gobierna en los días ordinarios. A veces solo pensamos en Dios cuando venimos a la iglesia. A veces solo pensamos en Dios cuando tenemos una necesidad o esperamos algún milagro. Pero Dios no solo es de días movidos o de días altos, Dios es de días ordinarios. Cuídate de lo que haces en un día ordinario. Porque
ahí es donde vienen los de repentes de Dios. En los días que menos te los esperas. La provisión viene en los días que menos te los esperas. La llamada viene en el día que menos lo esperas. Entonces, Dios debe estar presente en nosotros siempre. Entonces, en esta espera y en la prueba necesitamos ser perseverantes. Dios no solo te espera al final, sino que Él está dispuesto a caminar contigo desde hoy. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.